Bienvenido de nuevo para un segundo ejemplo de resolución de una ecuación diferencial de Bernoulli. Para una revisión rápida, una ecuación diferencial de Bernoulli se ajusta a esta forma aquí donde n es el exponente y es cualquier número real. Esperemos que reconozcamos que si n es igual a 0 o 1, tendríamos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, en este video, estaremos buscando a valores de n que no son 0 o 1. Y para resolver una ecuación diferencial de Bernoulli, realizamos una sustitución usando la fórmula v igual a i elevado a la potencia de 1 menos n. Al realizar esta sustitución, la ecuación diferencial resultante será una ecuación diferencial lineal de primer orden, que resolveremos utilizando un factor integrador. Una vez que resolvamos para v, volveremos y resolveremos la ecuación diferencial original. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Primero, debemos reconocer que la ecuación diferencial dada es una ecuación diferencial de Bernoulli dada por esta forma aquí. Pero no está exactamente en la forma correcta. Queremos que este primer término sea i' de x. Por lo tanto, podríamos multiplicar cada término por 1 sobre x, o dividir por x para poner esto en la forma correcta. Entonces esto sería realmente i' plus. Voy a escribir esto como 1 sobre x veces i. Para que se ajuste a la forma que estamos viendo aquí, igual, escribiré 1 sobre x veces i al poder de 2 negativos. Observe que en este formulario, encaja perfectamente con el formulario aquí en rojo. A continuación, debemos reconocer que n es el exponente y es igual a negativo 2. Entonces, si n es igual a 2 negativos, usando esta fórmula aquí, v será igual a i a la potencia de 1 menos 2 negativos. ¿Qué sería i al tercero? Ahora, si echamos un vistazo a la ecuación diferencial, necesitamos realizar una sustitución de i aquí y aquí. Pero también para i' de x. Así que vamos a resolver esta ecuación para y entonces, si tomamos la raíz cúbica de ambos lados, tendríamos la raíz cúbica de v es igual a la raíz cúbica de i al cubo. Entonces podemos decir que i es igual a v elevado a la potencia de 1/3. Esta será la forma más útil porque tenemos que encontrar dx ahora. Pero para encontrar dx, vamos a tener que aplicar una diferenciación implícita porque queremos dx y tenemos y en términos de v entonces, i' será igual a 1/3. v al tercio menos 1 es negativo 2/3 de dv de x. Nuevamente, estamos aplicando la regla de la cadena aquí porque queremos la derivada de i con respecto a x, no solo a v, así que ahora usaremos estas dos ecuaciones aquí para realizar nuestra sustitución en esta ecuación diferencial aquí. Entonces i' es solo todo esto. Más 1 sobre x veces i, donde i es v al tercio. Es igual a 1 sobre x por i a los dos negativos. Bueno, si i es v al tercio a la potencia de los dos negativos sería v a los 2/3 negativos. Ahora que hemos realizado esta sustitución, esta es ahora una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y ahora que hemos realizado esta sustitución, la ecuación diferencial resultante es una ecuación diferencial lineal de primer orden o una ecuación diferencial en esta forma aquí. Pero observe cómo el primer término debe ser dx, por lo que ahora tendremos que manipular esto para que se ajuste al formulario. Hagamos esto, son dos pasos. Primero dividamos todo por v a la potencia negativa de 2/3. Esto se simplifica a 1. Entonces tenemos 1/3 de dv de x. Además, aquí restamos los exponentes. 1/3 menos 2/3 negativos es solo 1, entonces tenemos 1 sobre x multiplicado por v al primero, o v, igual, esto también se simplifica a 1, así que solo tenemos 1 sobre x. Ahora hay una última cosa que tenemos que hacer aquí. Necesitamos multiplicar todo por 3 para que este primer término sea dv de x. Entonces tendremos dv de x más 3 sobre 15. Es igual a 3 sobre x. Ahora que está en la forma correcta para una ecuación diferencial lineal de primer orden,
Ahora multiplicaremos por el factor integrador, que es mu de x es igual a e elevado a la potencia de la integral de p de x, donde p de x es la función que se multiplica por y, o en este caso, la función se multiplica por v. Avancemos y hagamos eso en la siguiente diapositiva. Nuevamente, para encontrar el factor integrador, debemos reconocer que p de x en este caso será la función 3 dividida por x. Entonces nuestro factor integrador, mu de x, será igual a e elevado a la potencia de la integral de 3 dividida por x de x. Seguiré y factorizaré los 3. Entonces tendremos e elevado a la potencia de 3 veces el registro natural x. Esto se va a simplificar. Podemos mover estos 3 a la posición de exponente. Entonces tenemos e elevado al poder del registro natural x en cubos, que se simplifica muy bien solo a x en cubos. Entonces mu de x es igual a x en cubos. Recuerde aquí cuando esta base es y tenemos la base de registro e, se simplifica a la parte numerada del registro. Ahora vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación diferencial por x al cubo. Entonces tendremos x cube de v de x. Además, multiplicando por x al cubo, esto se simplificará a 3x al cuadrado v. Esto se simplificará a solo 3x al cuadrado. Recuerde, al resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden, el lado izquierdo de esta ecuación diferencial, este lado aquí, siempre es igual a la derivada del producto del factor integrador y, o en este caso v. Entonces, esto es igual a la derivada de nuestro factor integrador, x al cubo por v. Podemos verificar esto fácilmente si aplicamos la regla del producto a esta derivada. Pero debido a que es igual al lado izquierdo, también es igual al lado derecho, por lo que podemos decir que es igual a 3x al cuadrado. Y ahora podemos resolver v si integramos ambos lados de esta ecuación con respecto a x. En el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen entre sí, por lo que nos quedamos con x en cubos por v. Debe ser igual, integrando aquí, tendríamos 3 veces x en cubos dividido por 3 o simplemente x en cubos más c. Y ahora dividiremos ambos lados por x en cubos para resolver v. Entonces tenemos v es igual a 1 más. Esto sería c por x para el poder de 3 negativos. Pero recuerda, no hemos terminado. Estamos tratando de resolver por y, no por v, así que terminemos esto en la próxima diapositiva. En la primera diapositiva, dijimos que v es igual a y en cubos. Entonces, si v es igual a y en cubos, podemos decir que nuestra solución como una ecuación implícita es, y en cubos es igual a 1. Más c por x elevado al poder de 3 negativos. Esta sería la solución general a la ecuación diferencial de Bernoulli. Y para mostrar esto gráficamente, la ecuación diferencial dada produciría el campo dependiente roja, y luego de nuestra ecuación implícita, si seleccionamos los siguientes valores de c y luego graficamos las funciones, cada una de las funciones en este campo dependiente representa una de las posibles soluciones de la familia de soluciones o de la solución general. Bien. Espero que esto te haya sido útil. Echaremos un vistazo a un ejemplo más en el próximo video.